Y vamos a seguir con nuestro estudio de la prioridad de los unos a los otros, cómo glorificamos a Dios en nuestro trato mutuo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 encontramos aquí que glorificamos a Dios en nuestro trato mutuo cuando nos soportamos y nos perdonamos. Cuando nos soportamos y nos perdonamos. Efesios capítulo 4, aunque también está en Colosenses capítulo 3, versículo 13, pero vamos a leer lo que dice ahí en Efesios capítulo 4. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. En Gálatas 6:2 se nos decía llevar las cargas los unos de los otros. Cuando se nos enseñaba cómo debíamos llevar la carga, así como Cristo cargó con nuestros pecados, y Él fue tratado como si los hubiera cometido, nosotros debemos soportar también las flaquezas y las debilidades de los hermanos, cuando éstas sobre todo provocan dolor y sufrimiento en nuestra propia vida. Entonces debemos soportar la carga que otros hermanos no pueden llevar o soportar las consecuencias del pecado cuando estas caen sobre nosotros. Y entonces Efesios 4 nos dice que debemos soportar y perdonar. Soportar y perdonar. Ahora, hay que recordar una cosa, soportar no significa resignarse, estar resignado. Soportar no es estar aparentemente, exteriormente, guardando la apariencia del control. No está refiriéndose a una apariencia externa en la relación en la que debemos soportarnos en los pecados unos a otros y en aquello que nos ofende unos a otros de manera externa, sino se está refiriendo desde la transformación que en el corazón hemos recibido por el Evangelio. Es un tipo de actitud en amor que nos lleva a soportar al otro, pero en amor, no en resignación, no en rencor, no en soberbia, sino en amor hacia los demás. Y por eso dice, porque está relacionado con la manera digna con la que hemos sido llamados. Dice el versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor. Así que cuando dice ahí, soportándonos en amor, es la forma en la que nosotros debemos vivir si es que hemos sido llamados a vivir como Cristo, a ser como Cristo, a ser parte de la familia de Dios, a ser parte de los que hemos sido amados por Dios. Entonces debemos amarnos unos a otros, soportándonos. Ahora, para soportarnos, ¿qué necesitamos? Bueno, en versículo 2 dice humildad. Necesitamos un concepto adecuado de nosotros mismos, no elevado. No considerarnos a nosotros superiores a los demás, sino con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre significa tener un corazón que no es provocado la ira fácilmente. Mansedumbre es alguien que tiene el control de sus sentidos y responde con bondad ante una situación en la que, si somos llevados por la carne, podríamos actuar con ira. Y dice ahí con humildad, con mansedumbre, no con violencia, y dice ahí con paciencia. Con paciencia. Soportar es aplicar la paciencia en nuestra vida. La paciencia es la capacidad de soportar una situación difícil y dolorosa sin huir de ella. Es la capacidad de soportar una situación difícil y dolorosa sin huir de ella. Y esto es lo que debemos pedir unos a otros. No solamente estar dispuestos a sufrir las consecuencias del pecado, las ofensas de nuestros hermanos, sino que debemos estar practicando también el perdón unos por otros. Dice ahí Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, aquí se usa un lenguaje diferente en Efesios, porque aunque es un texto paralelo, aquí se muestra en cómo debemos vivir de una manera digna a la que hemos sido llamados en Efesios, pero aquí se explica de esta forma. Dice Colosenses 3:13. En el versículo 12, observa, entonces, como escogido de Dios. Como escogido de Dios. En Efesios decía, según el llamamiento al que hemos sido llamados. Y en Colosenses dice, porque hemos sido escogidos por Dios. Así que como hemos sido escogidos por Dios, esa elección es una elección para salvarnos,
Además dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es la descripción que tenemos los creyentes que hemos sido escogidos por Dios. Nos está santificando, nos ha apartado para sí. Somos amados por Él. Y la manera en la que se muestra que somos amados es porque dice el versículo 13, como Cristo os perdonó. Esa es la forma en la que hemos sido amados. Hemos sido amados y por tanto Cristo nos perdonó nuestros pecados. Y de esa misma forma es como nosotros debemos soportar y perdonar. Ahora, soportar y perdonar es distintivo de los creyentes. Si tú ves a una persona que no es creyente, no tiene capacidad para soportar ni para perdonar en la forma adecuada y correcta que es el perdón y el soportar. Soportar y perdonar no es con el interés de alcanzar un bienestar con las personas o algo que nos conviene, sino algo que glorifica a Dios. Somos capacitados por el Espíritu Santo como escogidos de Dios para glorificar a Dios en la manera en la que actuamos como el Señor Jesús ha actuado con nosotros. Podría surgir la situación en la que algún creyente tenga queja contra otro, ¿sí o no? Eso pasa y ha pasado y pasará. Siempre va a haber un creyente que tiene una queja contra otro. Es decir, ese es el contexto en el que nosotros debemos soportar y perdonar. Cuando alguien ha hecho algo contra nosotros que es digno de que nosotros podamos quejarnos. Así que el énfasis está en la persona que tiene la queja. Observa ese punto. Ahí está diciendo, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. No dice si alguno le ha hecho algo a otro. Así que el énfasis está puesto en cómo debemos responder los creyentes cuando tenemos una queja hacia alguien. Cuando sale en nuestro corazón, nuestra mente, una queja contra alguien, porque me miró o porque no me miró, porque me saludó, porque no me saludó, porque me llamó, porque no me llamó. Y tantas formas en las que uno puede tener queja contra otro hermano. Entonces, en esa situación, el énfasis está puesto que quien tiene la queja es el que es llamado y capacitado por el Espíritu para soportar esa situación o para perdonar en esa situación al hermano que ha podido hacerle algo intencionadamente o sin intención, pero que es digno de queja de un creyente. Ahora, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, es sacrificadamente. La descripción ahí se muestra sacrificadamente. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Derramando queja, ¿no? Derramando queja. Se quejó delante del Padre. Hay que ver por qué me manda a morir por estos. No, eso fue una muestra de amor la que Cristo tuvo con nosotros. Cuando Él fue eternamente ofendido por nuestros pecados, ya que Él es santo, pero Él, en lugar de tomarlo en cuenta, Él ocupó nuestro lugar para salvar a algunos de los pecadores. Así que si el Señor hizo eso con nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros también? ¿Recordáis también esa parábola, no? De que uno le debía un dinero grande al rey y el rey le pidió que lo devolviera y mira, no tengo con qué devolverlo. Y es cierto, era tal la deuda que nunca, aunque viviera toda una vida para trabajar para devolver la deuda, no era capaz. Así que el rey tuvo misericordia, le perdonó. Y al salir de allí, se encontró con otro siervo, otro compañero, que le debía nada, lo de un mes. Y le dijo además que sí, que te lo voy a pagar, déjame un poco más de tiempo que te lo voy a pagar. Y le exigió, no ahora, y lo echó en la cárcel. Cuando el rey se enteró de lo que había hecho, oye, tú no recibiste un perdón como el que yo te di, ¿por qué no trataste a tu hermano así? Así que eso describe a un verdadero creyente o un creyente falso o un creyente aparente, como Jesús estaba confrontando a los fariseos de esa forma. Un verdadero creyente honra al Señor, glorifica a Dios por el perdón que hemos recibido en Cristo cuando trata a sus hermanos con la misma consideración, cuando está dispuesto a soportar la carga y cuando está dispuesto a perdonar. Ahora, lo que es algo necesario cuando surge alguna queja para nuestro crecimiento y para la gloria de Dios es estar en proceso de santificación, estando dispuesto a perdonar. Ante tal situación, si un hermano tiene queja contra ti, ¿qué debes hacer? Deja tu ofrenda, ve y ponte en paz con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tú tienes algo contra un hermano, ve
y trata esta situación con tu hermano y soluciónalo. Así que, en definitiva, sea que tengan contra ti o tú tengas contra alguien, el énfasis es que todos somos responsables de cómo debemos perdonarnos mutuamente. Por esta razón se nos da el ejemplo de Cristo, porque el baremo a seguir es el máximo. Bueno, yo perdono como a mí me enseñaron a perdonar. Y eso es perdonar, pero no olvidar, toda esa forma en la que decimos yo perdono, pero no olvido. O perdono, pero no voy a estar dispuesto a servirle más. Tenemos el ejemplo de Cristo y no de nuestra propia opinión acerca de qué es el perdón o qué es soportar. Así que glorificamos a Dios cuando nos tratamos unos a otros perdonándonos. Y vamos a seguir con el siguiente, el 20, porque tiene mucho que ver. Amplía este aspecto. El 20 lo vamos a ver en Efesios 4 y en el versículo 32. Mira lo que dice ahí. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que tenemos de nuevo una forma en la que glorificamos a Dios en nuestro trato mutuo. Dice ahí, siendo amables, misericordiosos y perdonando. Ahora, este versículo se muestra como un contraste. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Veis cómo está hecho el contraste en el versículo? ¿Dónde está esa palabra que nos muestra que esto es un contraste? Más bien, a veces las palabras que se utilizan para conectar dos ideas no están en el principio de la frase. Están ahí en la segunda palabra. Sed más bien amables. El mandato está ahí, sed de una forma. Pero más bien es una conjunción. Una conjunción une dos ideas en una relación determinada. A veces son dos ideas que se comparan, a veces son dos ideas que son iguales, a veces son dos ideas que son contrastes, que son diferentes, que son contrarias una a la otra. ¿Y dónde está el contraste? Entonces, en lugar de más bien, se podría decir, en lugar de hacer este mal, debéis hacer este bien. En lugar de hacer este mal, debéis hacer este bien. Más bien, se refiere a que antes se ha dicho algo negativo y a continuación se nos muestra lo positivo que sí deberíamos estar haciendo. Y entonces el versículo 31 está ahí lo negativo. Lo que no deben tener está en el versículo 31. ¿Qué no deben tener? No deben tener amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, palabras violentas y toda malicia, es decir, toda actitud de maldad. Ahora, en el versículo 31, cuando dice sea quitada, es que muestra que es una orden de lo que está y no debería estar. ¿Por qué dice sea quitada? Porque aunque hemos sido librados de la esclavitud del pecado, todavía está presente esos propios hábitos, esa propia tendencia carnal, humana, pecaminosa en nuestro corazón. Y observa que dice, sea quitada de cada uno de vosotros. No dice ahí, sea quitada de la iglesia o sea quitada del mundo. Dice ahí, sea quitada de vosotros. Lo que está diciendo es que cada uno de nosotros somos así. No es que unos sean así y otros no. Y que sea quitado de entre vosotros los que sean así. No, sea quitado de dentro de vosotros. Ya vení de fábrica con esto de serie. Sois salvados por la gracia de Dios y sois transformados a la imagen de Cristo progresivamente. Y esto es lo que tenéis que quitar. Estas son las cosas que vienen de serie y tenéis que quitar. Ahora, más bien, lo correcto, en lugar de los frutos de la carne, lo correcto que glorifica a Dios en nuestro trato mutuo se muestra en tres aspectos de este mandato. El mandato está claro. Dice, versículo 32, sed. Sed. Y esto no está poniendo el énfasis en haced. El sed está poniendo el énfasis en la naturaleza, el fondo del corazón, lo que debe transformarse en la parte espiritual, no en los hechos que se muestran de fuera, sino en lo interno, en el corazón. Debemos ser, está apuntando a la esencia de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de lo que sale de nosotros mismos. Y ahí hay este énfasis, estos tres aspectos en nuestro trato mutuo. El primero, ¿cuál es? ¿Sed de qué? Más bien, benigno o amable. Esa palabra amable es un adjetivo. Y este adjetivo lo que está es describiendo una actitud buena, una actitud bondadosa. Literalmente se puede traducir actuar bien.
Actuar bien. Entonces, sed de una manera en la que va a traer un fruto de hacer bien, actuar bien. Sed buenos, en contraste de sed malos, en el versículo 31. Ese actuar bien es ser bueno, ser lo mejor posible. Mira, Lucas 5:39 se utiliza esta misma palabra, de ser amable o ser bueno. ¿Cuál es la palabra que se usa ahí? Y dice, y nadie, después de beber vino añejo, ese vino añejo es vino viejo, de calidad, de años, nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, un mosto. Lo que está diciendo, quien bebe mosto prefiere siempre el vino viejo al mosto. Y observa lo que dice, porque dice, el añejo es mejor. ¿Dónde está la palabra bueno, bondadoso? Ahí al final, el añejo es mejor. Esa palabra mejor describe cómo nosotros debemos ser en nuestro corazón. La comparación con el vino añejo y el vino bueno, que nos muestra que el añejo es mejor, es la forma en la que se nos muestra que esa es la bondad. Es el de mejor calidad. Ser de mejor calidad. Actuar bondadosamente. Es más, Romanos capítulo 2. Mira cómo se utiliza esa palabra ahí, que nos ayuda a entender cómo debemos actuar. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Dice ahí, os tenéis en poco, Romanos 2, 4, dice ahí Pablo, os tenéis en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo que está diciendo ahí Pablo es que Dios es bondadoso. Esa es su característica, esa es su perfección. Dios es bondadoso. Los seres humanos no lo somos. Por naturaleza hemos caído en una condición depravada en la que no hay bondad en nosotros. Solamente hay intereses egoístas. El único que es bueno, el único que tiene bondad es Dios. Y además su bondad nos guía al arrepentimiento. Su bondad nos muestra, nos lleva a una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados. Lo contrario de esta actitud de Dios sería el rencor. No nos da oportunidad de arrepentimiento, no actúa con bondad hacia nosotros, entonces Él está actuando con rencor. Eso no se ve en ningún momento en la Escritura, que sea la característica de Dios, y así debería ser nuestra actitud. Lo bondadoso que Dios es se muestra en cómo Él nos transforma en el corazón a una actitud de bondad. Y mira, Primera de Pedro, capítulo 2 también, se nos muestra cómo debemos ser bondadosos unos con otros. Debemos orar al Señor que Él produzca esto en nosotros, que seamos bondadosos de corazón. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado, ¿el qué? Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, ¿qué significa eso? Si es que habéis disfrutado de su perdón. Si es que sois hijos suyos. Si es que habéis nacido de nuevo y por tanto os ha dado la fe para creer y Él ha perdonado vuestros pecados por medio del arrepentimiento que Él os ha dado. Así que si la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, disfrutar de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, es disfrutar del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces esa es la naturaleza que Dios nos está llamando a que seamos, a que pongamos el énfasis en la forma en la que hemos sido llamados. Así que debemos ser amables, y esto no es solamente de una actitud de alguien respetuoso, alguien educado y amable, que habla bien, pero está en el corazón guardando y siendo rencoroso, no. Está hablando de un corazón bondadoso, transformado por la salvación que hemos recibido en Cristo. Lo segundo que se nos dice en Efesios 4:32, volvemos ahí, Efesios 4:32, que se nos dice lo segundo. Sed amables, misericordiosos. Ahora, ¿qué es misericordioso? De nuevo, esto es un adjetivo que caracteriza al creyente. ¿Y lo caracteriza de qué manera? ¿Qué es misericordia? No darte el mal que mereces. Ese es el énfasis de la misericordia. No darnos el mal que merecemos. Ahora, tú debes ser, el creyente es llamado a ser
a orar y crecer en actuar con misericordia, ser misericordioso. Que no le vas a dar a alguien el mal que merece. Que no le vas a actuar con un hermano de una manera pensando en la justicia. Es que tú has hecho esto y de manera justa tú debes recibir esta consecuencia. Oye, pues nosotros, si Dios actuara con nosotros con justicia y no con misericordia, ¿quién podría mantenerse de pie delante de Dios? Y si Dios nos ha tratado con misericordia es para que nosotros actuemos con misericordia, para que guardemos las consecuencias que podríamos darle y el castigo o el mal que merecería a alguien, las guardemos y las perdonemos. De nuevo nos apunta a lo que hemos recibido en Cristo cuando hemos sido salvados. Así que la puesta en práctica de estas dos características se ve en ¿qué? Amable, es decir, bondadoso, que lo lleva al arrepentimiento, y misericordioso, que no da el mal que merece. Esas dos cosas se ponen en práctica ¿en qué verbo? En el verbo que continúa hacia adelante. Amable y misericordioso son adjetivos. El único verbo que aparece ahí de cómo debemos ser es perdonándoos. Esa es la puesta en práctica de dos atributos espirituales. Si somos bondadosos y misericordiosos, se va a ver en la forma, en la acción de perdonarnos. Literalmente, esa palabra perdonarnos significa lo siguiente: mostrar gracia. Mostrar gracia. ¿Y qué es la gracia? Darnos un bien que no merecemos. Así que la gracia y la misericordia están presentes en el Evangelio y de manera continua, porque ese verbo perdonándoos unos a otros es un verbo presente continuo. Todo el tiempo debemos estar haciendo esto. Algo que siempre debe ser una realidad en nuestras vidas. Una manera mutua de tratarnos entre creyentes para que podamos glorificar a Dios es perdonando. Es mostrando gracia. Es dando un bien que la otra persona no merece cuando merecería todo lo contrario, el castigo. Pero si así hemos sido tratados por medio de Cristo, ¿cómo no vamos a actuar nosotros así? Termina diciendo el versículo 32, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que antes hemos visto como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero ahora dice el Padre, como Dios el Padre os perdonó a vosotros por medio de Cristo. Os perdonó por medio de alguien que ocupó nuestro lugar, que fue misericordioso, amable, y Dios Padre proveyó de un hijo que nació como hombre y nació cumpliendo las profecías, y él fue tratado como si hubiera cometido nuestros pecados. Así que tenemos esas dos realidades, cómo debemos glorificar a Dios, perdonando unos a otros y siendo amables, misericordiosos unos con otros. Vamos a orar. Señor, gracias por estas verdades que nos animan, Señor, a examinar nuestras vidas. Porque de manera fácil sale el rencor, la ira, reclamar la justicia para nosotros cuando hemos sido ofendidos, el ajuste de cuentas. Señor, tantas formas en las que nuestro corazón responde de manera natural, acostumbrados al pecado. Solo tú puedes transformar nuestro corazón. Solo tú puedes darnos un corazón que perdona, un corazón amable, bondadoso, un corazón que está dispuesto a dar el bien y la gracia que otra persona no merece por sus actos, pero como nosotros hemos sido tratados en Cristo. Por eso, Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, nosotros tenemos quejas contra otros y nuestra respuesta no es de soportar, ni ser amable, ni misericordioso, ni perdonar. Por eso te rogamos, Padre, que nos ayude a quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda palabra grosera y toda maldad, y tú nos ayudes a ser amables unos con otros, a mostrar la bondad unos con otros, Señor, y a glorificarte en nuestro trato mutuo. Gracias por recordar estas verdades y ayúdanos a aplicarlas en nuestras vidas, ya sea en nuestro trato con los hermanos dentro de la congregación, así como también con otras personas que no son creyentes, con todos los que nos rodeen, que demos frutos espirituales que te glorifiquen, Señor. Gracias por este tiempo y ayúdanos, Señor, a seguir recordando el nacimiento, la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, quien tú enviaste para proveer salvación
a los pecadores. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.